Seguimos aprendiendo de este Evangelio de Lucas. Estábamos viendo la semana anterior acerca de cómo Jesús había enviado a 70 discípulos a predicar la buena noticia. ¿Cuál era esa buena noticia? Que el reino ya estaba en medio de ellos. Y ahí aparece una frase que yo le había mencionado, que es una frase que me encanta personalmente, que dice que cuando vuelven los 70 y le hablan acerca de lo que ellos habían logrado hacer a través de la predicación del Evangelio del Reino, Jesús dice: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Yo veía el poder de Satanás partido en dos, ¿no? Cómo el poder de Satanás se iba deshaciendo a través de esta muestra de que el reino de los cielos estaba en medio de nosotros. Y ahí Jesús posteriormente les aclara que ellos deben ser alegres y basar su alegría no tanto por haber visto quizás algún milagro del Señor, por haber visto algo que traspasa las leyes de la causa y efecto, ¿no? Nosotros vivimos en un mundo, el Señor creó un mundo para nosotros, un mundo de causa y efecto, ¿sí? En el cual Él puede intervenir haciendo milagros e interrumpiendo ese proceso efectivamente de causa y efecto. Y muchos de nosotros esperamos, ¿cierto?, aquellos milagros y deseamos ver quizás ese poder. Incluso algunos desean verlo y en el momento de los que hubo ahí les da susto. Eso pasa a veces con personas cuando aparece el demonio, ¿no? Y la verdad es que el Señor les dice: basen de alguna manera su alegría en que sus libros están escritos ahí en los cielos. Que ahí esté la fuente del verdadero gozo, ahí hay una fuente de gozo inamovible, ¿no? Porque el milagro va a pasar, el milagro es un momento, un instante, pero el que el nombre suyo esté escrito ahí en los cielos es algo que no va a pasar, porque Dios no escribe con la mano para borrar con el codo, ¿no? Y es en ese contexto que Jesús viene y comenta de alguna manera esta parábola a través de una persona que busca justificarse, y no solo eso, sino que probar también a Jesús. Un doctor en la ley, o podríamos decir literalmente un doctor. Un doctor. Entonces, este intérprete de la ley, este doctor, trata de probar a Jesús. Y afirmando una cosa que varios le preguntaron a Jesús: ¿qué cosa tengo que hacer, ¿no?, para heredar la vida eterna? Y entonces Jesús viene y le responde: ¿qué es lo que está escrito ahí en la ley? ¿Cómo es que la lees? Y ahí él responde con frases bíblicas, con lo que usualmente se conoce como la Shema, que es la ley que está ahí escrita en el libro de Deuteronomio, un resumen, ¿no?, de la ley, en el que dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ahí toma este personaje una segunda ley que estaba escrita en el libro de Levítico: y a tu prójimo como a ti mismo. Bien, has respondido, le dice Jesús. Haz eso entonces y vivirás. Pero él insiste, ¿no? Generalmente nosotros respondemos a veces de esa manera. El Señor va entregando ciertas respuestas a nuestras vidas y nosotros generalmente volvemos a insistir. Y a veces volvemos a insistir porque queremos una confirmación de que lo que estamos haciendo está bien. A veces queremos que, casi como que el Señor nos aplauda, ¿no? Y así no funciona. Así no es la situación.
Usted no aplaude al cajero automático cuando le entrega el dinero, ¿verdad? Y a veces nosotros esperamos eso, una buena respuesta del Señor. Que el Señor nos diga, bien, siervo fiel, sobre mucho, ay, te voy a poner, ¿no? Y entonces uno agarra más pachorra y dice, yo. Y este tipo más o menos era así. Era alguien que quería aprobar al Señor y además de eso, justificarse a sí mismo. ¿Para qué buscamos justificarnos a nosotros? ¿Por qué hacemos eso? Ya voy a entrar a la parábola en sí. ¿Cuál es la causa por la cual nosotros buscamos que prácticamente que el Señor nos dé un espaldarazo, como decimos nosotros? ¿Por qué lo hacemos? ¿Será que solamente queremos saber que estamos haciendo bien las cosas? ¿O en realidad queremos saber que estamos haciendo mejor las cosas que los demás, ¿no? ¿Cuál será la causa en realidad? Porque de alguna manera podríamos responder, sí, el Señor me dijo que yo estaba haciendo bien las cosas, ¿no? Y no tal. Así es más o menos el mundo de las críticas, ¿verdad? De hecho, el mundo del orgullo es eso también. La autojusticia tiene que ver con un orgullo abundante y abrumador en nuestras vidas. De hecho, C.S. Lewis trabaja el tema del orgullo y él comenta, dice, el tema del orgullo es un asunto pecaminoso, incluso sentirse orgulloso por haber criado bien a sus hijos, porque sus hijos son de bien. ¿Por qué usted se siente orgulloso por eso? Porque hay gente que tiene hijos que son de mal. Por eso usted siente orgullo. Dice. Por eso el orgullo siempre es un pecado, siempre es algo nefasto. Yo me siento orgulloso de que hice esto, ¿no? De que tomé tal decisión. ¿Por qué? Porque hubo otro que tomó otra decisión malísima. Por eso buscamos la justificación. Queremos sentirnos bien de que hemos hecho de alguna manera bien las cosas. Pero no solo que hemos hecho bien las cosas, sino que hay otros que no las hacen bien y nosotros sí. Eso me pasaba a mí con las notas, incluso hasta en la universidad yo pegaba mis notas en el refrigerador. Hasta ahí llegó mi autojusticia, hasta grande ya, ¿no? ¿Sí? Creo que David todavía las pega ahí, ¿no? Sí, yo he ido a su casa y ahí estaba la tesis del PhD, ¿no? Entonces, bienvenido. ¿Cómo funcionamos en nuestro corazón? ¿Y qué es lo que queremos de Jesús? Porque debemos ser sinceros en esto. Este tipo se para y se levanta y se pone delante de Jesús para probarle. ¿Qué hacemos nosotros cuando estamos delante de Jesús? ¿Qué hacemos nosotros delante del rostro de Dios? ¿Qué queremos de Jesús para nosotros? Queremos que Jesús nos diga, bien, tú estás haciendo bien las cosas. O en realidad simplemente queremos estar delante de Jesús para decir cuán grandioso es Jesús, en vez de escuchar cuán grandiosos somos nosotros, ¿no? Porque a eso de alguna manera venimos al culto. Venimos a poner nuestra mira y nuestro enfoque en el Señor. No solo venimos a poner nuestra concentración ahí en la palabra. No, yo voy por la palabra, ¿no? No, hermano, usted tiene que venir por el Señor. Por todo lo que el Señor es, por todo lo que el Señor hace, por todo lo que ha dado, incluyendo la palabra del Señor. Si no, usted puede escuchar sermones por internet sin ningún problema. Si usted dice así, tal cual, yo voy a la iglesia por la palabra, a escuchar la palabra, usted puede escuchar la palabra de un montón de maneras. Pero no funciona de esa forma. Nosotros venimos aquí a reconocer simplemente que Dios es Dios y que no hay otro como Él. Ese es el sentido de nuestra adoración, ese es el sentido de congregarse. Ese es el sentido de apartar tiempo para estar con Él. Para decir quién es Él, para hablar acerca de Él. No simplemente para que Dios esté elogiando si es que hemos hecho alguna cosa bien. Porque vuelvo a insistir, el que hagamos alguna cosa bien, ese es nuestro deber.
Está bien aplaudir de vez en cuando a nuestros hijos porque laven la loza, ¿no? Pero eso no lo hacemos todo el tiempo. No funciona así. Porque es su deber. Él come, ¿sí? Él vive ahí, él pernocta ahí, ¿sí? Y vuelvo a insistir con esto, es como aplaudir al cajero cuando sacamos dinero. Y eso uno no lo hace, ¿no? Uno no abraza al cajero en verdad que te quiero, ¿no? Porque hizo y funcionó bien para lo cual fue creado. Y ya está. Si nosotros honramos al Señor, estamos haciendo simplemente lo que tenemos que hacer, el propósito de nuestra vida. Y eso debe ser suficiente para nosotros. Honrar el nombre del Señor ha de ser suficiente para nuestras vidas. Sin embargo, Él quiso insistir y justificarse, diciéndole al Señor, ¿quién es mi prójimo, no? Hay muchas cosas que podemos observar de esta parábola. La pregunta es así, ¿quién es mi prójimo? Y termina prácticamente el diálogo en el versículo 36. ¿Quién de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Jesús cuenta una parábola que cambia la pregunta de pasar de ¿quién es mi prójimo? ¿A qué clase de persona soy yo? La parábola sirve de puente para esa respuesta. ¿Qué clase de persona soy? Él cambia la pregunta, ¿qué estatus de gente es digna de mi amor? A ¿cómo puedo convertirme en el tipo de persona cuya compasión sobrepasa cualquier diferencia y dificultad con el otro? Así es que este tipo además llega con altanería, ¿no? Porque él pregunta sin sinceridad, probando a Jesús. Y insiste con eso. Y Jesús le responde que dice la ley, amar al Señor con todo el corazón y al prójimo como a nosotros mismos. Jesús lo expone y le dice, bien, ya sabe de qué se trata esto. Pero él necesita encubrir su hipocresía. Pero ¿quién es mi prójimo? Él le está diciendo a Jesús, esto no es tan fácil. ¿Sí? Yo no soy cualquiera, ¿no? Esta respuesta y pregunta básica que tú me estás haciendo no es tan así conmigo. Conmigo no. Le está diciendo Jesús, la vida es complicada, ¿no? Así que dime, ¿a qué tipo de personas es las que tenemos que amar? ¿A quién calificamos como la persona a la cual debemos amar? Porque Él está diciendo, y amar al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, ¿a quién debemos amar? Él sabe la ley. Él sabe ese versículo de Levítico 19. Pero quiere que Jesús sea más específico. ¿A quién debemos amar? ¿Quién califica para ser un prójimo? ¿Quién califica para ser nuestro vecino, ¿no? ¿Quién califica para ser nuestro cercano? Y a Jesús no le gusta esta pregunta, hermano. Con Jesús no podemos andar con rodeos. Porque Jesús no tolera que nosotros dividamos la humanidad en grupos. Jesús no tolera que nosotros dividamos la humanidad en definir cuáles son personas dignas de nuestro amor y quienes no son dignos de nuestro amor.
Jesús no le responde su pregunta, porque es una mala pregunta. A veces hágase la pregunta, ¿por qué no obtiene respuesta del Señor? Quizás es una malísima pregunta. Y Jesús cuenta una parábola que cambia la pregunta. El camino entre Jerusalén y Jericó era un camino peligroso. De hecho, el camino era apodado el camino de sangre. Perdón, que soy bueno para el agua. El camino era apodado el camino de sangre. Y eso por la peligrosidad propia que tenía el camino. Por las muertes que ocurrían ahí en ese camino. Era un camino serpenteante, con cuevas que servían de escondite, en donde ladrones vivían ahí. Y era un camino fácil, ¿no?, para emboscar a cualquier persona. Un camino sumamente peligroso. Y era un camino no tan corto, ¿no? Eran 27 kilómetros con esa geografía. De alguna manera, hay lugares por los que nosotros no caminaríamos, ¿no?, en la noche. Y eso es así. Bueno, así era el camino de Jerusalén, entre Jerusalén y Jericó. Así que Jesús cuenta esta parábola, que un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Jesús le está diciendo al tiro. Probablemente un israelita religioso venía de adorar al Señor, vivía en otro lugar, entonces venía descendiendo de Jerusalén a Jericó. Probablemente un buen hombre, ¿no? Un judío piadoso. Alguien que quizás viene saliendo del culto. Y cae en manos de ladrones, los cuales lo despojaron, lo hieren y lo dejan medio muerto. Así que pasa un sacerdote, descendió un sacerdote, o sea que también venía de Jerusalén, hacia Jericó. Y viéndole, pasó de largo. Asimismo, un levita. Aquí no da más detalles, no sabemos si iba o venía, ¿no? Y viéndole, pasó de largo. La propuesta es que Jesús tiene que entregar una respuesta a mi gusto, porque yo estoy en lo correcto en que Jesús debe limitar ese mandamiento o la aplicación de ese mandamiento para que Jesús me diga que yo lo he cumplido. Y la propuesta que él piensa es que los sacerdotes y los levitas son buenos. La propuesta que él tiene en su corazón son buenos. Aquí algo va a pasar, ¿no? Jesús comienza a contar esta historia, entonces viene un sacerdote y algo debe pasar ahí en el corazón, esperando ahí que Jesús le diga. Él paró, ¿no? Él paró. No. Viene el levita. Este sí. Pero un samaritano, alguien renegado, ¿no? La última persona de la cual un judío podía esperar compasión. Y Jesús viene y una vez más cambia el enfoque de la vida de este hombre. Este tipo quedó medio muerto. Las dos primeras personas que pasan son un sacerdote y un levita, la gente más religiosa que existía en aquella época, y ambos pasan por el lado. Pero un samaritano que no tiene nada que ver con él, tuvo compasión. Aparecen dos auxiliadores, imaginémonos en esta historia al tipo que estaba medio muerto. Aparecen dos posibles auxiliadores. Sin embargo, hay desilusión, los dos ignoran el sufrimiento de él. Los dos ignoran el sufrimiento de su vida. Quizás porque pensaban que incluso quizás era una emboscada, ¿no?
Uno a veces tiene espacio en el auto, en la carretera, y ve a alguien haciendo dedo y uno dice, a lo mejor si uno para aquí, hay unos arbustos ahí, va a salir alguien, ¿no? Y eso ha pasado así. Y en un camino, que más encima se llama camino de sangre, no era tan fácil parar y ayudar a alguien, porque uno no sabe si en verdad estaba ahí con ketchup o otra cosa, ¿no? Para hacer una emboscada. Y ellos probablemente pensaron que era una emboscada. El texto no nos dice si iban a algún ritual de adoración o no. Pero incluso el sacerdote puede estar quizás un poquito más perdonado, porque el sacerdote no podía tocar ningún cadáver, porque él quedaba automáticamente inmundo. Entonces los sacerdotes no podían tocar cadáveres, salvo de algún familiar así cercano, ¿no? Y entonces, yo imagino a este intérprete de la ley pensando, viene un judío, digamos, que no es levita, que no es sacerdote, que no tiene nada que hacer. Él viene y él el que lo rescata. Viene un laico, alguien que puede ayudar. Viene un laico que es fiel a la Torá, que es fiel al judaísmo, que es fiel al Antiguo Testamento, que es fiel a la ley. Y él entonces se va a acercar, él va a lavar sus heridas con aceite, él va a limpiar sus heridas con vino, él las va a vendar para que no se infecten. Él lo va a llevar en su asno y lo llevará a una posada y cuidará de él lo suficiente y pagará la posada y la seguirá pagando el retorno por los cuidados. Pero el que se compadece de esta persona es un samaritano. El samaritano, además de llevarse muy mal con el judío, ellos tenían constantes guerras con Jerusalén. Los de Jerusalén iban a Samaria y atacaban el templo, los samaritanos iban a Jerusalén y atacaban el templo. Y eso se calmó un poco gracias a Roma, ¿no? Pero estos tipos no se querían, se mataban a muerte, los samaritanos no reconocían a los profetas del Antiguo Testamento, los samaritanos solo reconocían como profeta a Moisés. Así que ellos de alguna manera se odiaban entre sí, eran similares, pero, o sea, creían en un Dios, pero en realidad no era el mismo Dios. Luchaban entre sí, los samaritanos adquirían las costumbres de los pueblos paganos de manera mucho más fácil que en el pueblo judío, que en realidad se logró cuidar del paganismo de aquella época. Pero en la historia el enfoque vemos que va cambiando, ¿no? El tipo quiere que Jesús le responda a su pregunta. Y Jesús cambia totalmente esta historia y el tipo que se está muriendo ahí prácticamente no es parte de la historia, ¿no? De hecho, si la historia hubiese terminado ahí, diríamos, ¿quién es el prójimo? No, el que está ahí tirado, ¿no? Y ahí pudo haber terminado la historia, pero la historia continúa y cambia su protagonismo. Todo el enfoque está en el tipo de personas que caminan. Los dos primeros no sienten compasión. Pero el samaritano sí, una persona totalmente distinta, una persona de la cual no había nada bueno que esperar, porque nada bueno venía de los samaritanos. De hecho, si Apple fuera de los samaritanos, los judíos no comprarían. Así funcionaba. Aunque estuviera en oferta, 3 por 1, aún así no llegaba. Todo lo que provenía de samaritanos era una cuestión aberrante a sus vidas. Y los samaritanos también para ellos, ¿sí? Si hubiesen tenido dinero, hubiesen construido un muro, ¿no? Entonces, ¿cuál es la pregunta que hace Jesús? ¿El hombre herido es tu prójimo? No. Jesús le pregunta al abogado, ¿cuál de estos tres resulta ser el prójimo del hombre que cae entre los ladrones? El que mostró misericordia. Ve y haz lo mismo, le dice Jesús.
No hay respuesta a su pregunta. ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Es la pregunta. Jesús no tiene respuesta a su pregunta. No le va a dar respuesta a su pregunta. En su lugar, Jesús le cambia la pregunta. Cambia su expectativa de vida, cambia su forma de pensar y lo desubica. Y en su lugar, ¿quién es mi prójimo? Es ir a convertirse en un nuevo tipo de persona. Eso es lo que hace Jesús. ¿Quién es mi prójimo? Yo no respondo a eso. Es qué tipo de persona vas a ser tú. ¿Dónde estará tu corazón compasivo o no? ¿Por qué necesitas seleccionar personas en este mundo cuando yo no hago esa selección en etnia, en raza ni en nación? Conviértete en un nuevo tipo de persona. Consigue un corazón compasivo. ¿Quién de estos tres te parece que es el prójimo? El que usó misericordia. Entonces anda y hace eso. El samaritano tuvo que haber vivido un sentimiento en su corazón que fue la compasión lo que le movió a ayudar a este hombre que venía de Jerusalén. Pero el doctor en la ley no imagina que un samaritano puede tener un corazón compasivo. Él quiere seleccionar. Él quiere seguir con su costumbre. Y Jesús le dice, no. Hay que cambiar ahí su corazón. Tu corazón es el que tiene que cambiar. Tu pregunta es malísima. Necesitas cambiar el enfoque de tu vida. Necesitas cambiar el enfoque de tu corazón. No se trata de quién es el prójimo de quién. No se trata de a quién nosotros debemos ayudar. No se trata de que nosotros podamos seleccionar o no. Se trata de que nuestro corazón sea transformado a un corazón aún más compasivo. Se trata de que tu corazón sea un corazón transformado a un corazón más compasivo, a un corazón como el mío. A un corazón que viene de manera desinteresada, asumiendo el riesgo en esa compasión. Porque cuando uno entrega, muchas veces no recibe nada a cambio. Quizás a veces recibe todo lo contrario. Y entonces uno piensa, no, mejor no voy a ayudar nunca más. No se trata de eso. Tiene que tener aún un corazón más grande y más compasivo todavía. ¿Sabe por qué el samaritano no dudó en cuidarse a sí mismo y seguir de largo su caminar? Porque le podían asaltar, porque podía hacer una emboscada, porque podía quedar igual que él. La compasión asume un riesgo, porque el amor asume riesgos. Porque el amor desinteresado asume riesgos. Porque el amor se trata de la preocupación por el otro más que de la preocupación por mí. Más que la preocupación por mi propio bienestar. Está la oportunidad de ayudar, dijo el samaritano, hagámoslo. Va, si me asaltan, bueno, seremos dos asaltados, ¿no? Así es como debemos funcionar. Y saben, así es como vino Jesús. Jesús vino a este mundo y no quedó medio muerto, sino que lo mataron. Fue muerto por compasión. Jesús fue muerto por amor. Eso era lo que cantábamos. Para eso Él vino. Jesús vino para entregarnos un corazón compasivo. Para eso murió Jesús.
Eso es la promesa cumplida en Cristo, en Ezequiel 36, que te daré un corazón nuevo y pondré un nuevo espíritu dentro de ti. Eso es lo que Jesús quiere de nuestras vidas. Jesús no quiere que nosotros seleccionemos nada. Jesús quiere que nosotros abramos nuestro corazón y que así como el corazón de Él no tiene fronteras, el nuestro tampoco. Jesús nos habla del prójimo, del vecino, del cercano. Para el samaritano, alguien lejano fue su más cercano. Esa es la práctica. ¿Qué tipo de personas somos? ¿En qué tipo de personas nos hemos convertido? Cualquiera que se acerca a la cruz va a ver a Jesús pagando ahí, para que tú y yo tengamos un nuevo corazón. Queridos, ¿cómo está la compasión en nuestro corazón? ¿Cómo está ese corazón lleno de misericordia? ¿Cómo es? ¿Queremos seleccionar la gente? ¿Queremos ver a quién ayudamos? ¿Cómo lo hacemos? ¿O simplemente nos sentamos con una Coca-Cola fría y cambiamos de canal, ¿no? O simplemente vemos videos más alegres en YouTube. La compasión es una cuestión práctica, es concreta, desordena la vida, trastorna nuestras vidas. Y eso es lo que Jesús quiere, queridos, de nosotros. Jesús quiere que en nuestras vidas sea un enfoque totalmente transformado y distinto. Él quiere que nosotros seamos otro tipo de personas. Él no quiere que nosotros logremos calificar a la gente. Él quiere que nosotros aprendamos a mirar como Jesús mira. Porque para vivir en la eternidad, yo no daría un peso por mí, ¿no? Y Jesús dio su vida por nosotros. ¿Qué tipo de personas somos? Alguien se acerca, lo ve, fue movido a misericordia, venda sus heridas, le echa aceite, vino, lo pone en su cabalgadura, lo lleva a un mesón y cuida de él. Queridos, ¿cómo está nuestra compasión con otros? ¿Simplemente es lo lamento? No permitamos que las noticias de la televisión logren volver nuestro corazón a un corazón más de piedra, ¿no? No pensemos que es normal. No pensemos que la maldad es normal, no pensemos que la guerra es algo que simplemente tiene que suceder. No pensemos que hay gente que tiene hambre y que, bueno, probablemente tienen hambre porque no se levantan a trabajar. No pensemos de esa manera. No endurezcamos más nuestra vida. Y miremos esta realidad práctica de entrega sin esperar nada a cambio. En compartir vidas. Esto es lo que hace el samaritano. Comparte vida, no simplemente sana a alguien. El samaritano no viene, él lo toma, lo lleva a un lugar y dice, toma, ahí hay plata para que hagan lo que quieran. No, él se acerca, él está con él se arriesga. Él se arriesga a tener incluso una enfermedad. Y aún así lo hace. El cristianismo debe volver a trastornarse en un movimiento de la compasión. Que era el movimiento de los seguidores de Cristo. Cristo en griego, que es un texto que se encuentra en el siglo III. Los seguidores, en el siglo II. Seguidores de Cristo significa seguidores de misericordia. El creyente, el cristiano del siglo I y II logró trastornar el mundo, ponerlo patas para arriba, por esa hambre por compasión, por esa hambre por misericordia, por esa hambre por rescatar niños abandonados.
las iglesias comienzan a crecer con muchos niños huérfanos, con muchos niños con enfermedades físicas, con problemas de muerte. El cristianismo crece de manera abismante a través del servicio. El cristianismo creció en el siglo III a través de las plagas. No porque la gente fuera e hiciera milagros y le sanara, ¿no? Sino porque había un milagro aún mayor, que era la compasión. Cuando tu familia te iba a botar ahí a la calle por tener una plaga para que no contagiara a los demás, los cristianos eran capaces de contagiarse por ti, irte a buscar para que tú tuvieras un mejor pasar en tus últimos días. Querido, así vivió el cristianismo. Debemos lograr rescatar nuestras fuentes y lograr rescatar nuestro corazón. No para que nosotros seamos grandes, sino para que el nombre de Jesús sea glorificado y se refleje en realidad que ese corazón transformado de piedra a un corazón de carne es verdadero en nosotros. Es verdadero en este mundo y que es posible que un grupo de personas, de 12 hombres, pudieron dar vuelta a todo un imperio y al imperio más poderoso que existió a través simplemente de una cosa, de la compasión. Eso trastornó y eso transformó ciudades, países y naciones. No fue otra cosa. El amor desinteresado, sin esperar algo a cambio. ¿Por qué podían entregar de sus bienes para ayudar a otros? Porque había eso, compasión. Porque entendieron esta historia. Por eso tener una casa no era más preocupante que ayudar a un desvalido. Debemos aprender, cuando incluso leemos acerca del fruto del Espíritu, que solo surge, solo se ve y solo se practica en términos de relaciones con otros. El samaritano no pasa dinero y se desentiende. El samaritano se involucra. Él comparte su vida, se ocupa de las otras personas. Y para esto no es necesario crear un ministerio de la compasión o de la misericordia, ¿no? Sino que es necesario que nuestro corazón sea así. Debemos aprender a que no todo depende de la iglesia como institución, sino hay muchas cosas que nosotros hacemos simplemente porque somos un organismo vivo y porque cada uno puede vivirlo y porque cada uno puede practicarlo. De eso se trata. Jesús viene y les dice: ustedes, queridos discípulos, son como una ciudad que se construye en la cima de un monte, de la cual nadie puede esconder. Así que quiéranlo o no, el cristianismo está puesto así, en una ciudad sobre un monte que no se puede esconder. Para bien o para mal, no se puede esconder. Si el cristianismo actúa mal, eso se nota. Si el cristianismo actúa bien, eso se nota también. Eso bendice naciones, eso bendice personas. Cristianos viviendo cristianamente trastornan vidas, trastornan instituciones, trastornan realidades, porque el Espíritu actúa en medio de ellos y son corazones dispuestos a que el Señor siga cambiando a un corazón más compasivo. Un corazón tan compasivo que produce una reacción estresante incluso en nuestra vida, que requiere tiempo, que requiere esfuerzo. De hecho, creo que hay cosas que nosotros podemos hacer para defender, para proteger, para amar a otros. Aún hay mucho por hacer. Yo sigo insistiendo con esta realidad. No basta hablar en contra de lo mal que ha actuado el Estado frente a los niños que no tienen familia, ¿no? del Sename. Y debemos seguirnos motivando a que haya más familias creyentes que estén dispuestas
a adoptar a esos niños, a entregarles esa fe, a entregarles de su amor, a ser compasivos con ellos, a dedicar sus vidas. Y no a dejar de invertir, queridos. Dejar de invertir. El cristiano tiene que dejar de invertir. El cristiano tiene que dejar de pensar que todas las cosas tienen que venir con algo a cambio de vuelta. El cristiano tiene que empezar a dedicar vida, a dedicar corazón, a hacerlo de manera desinteresada. Esa es la manera de mostrar de alguna forma aquella compasión. Queridos hermanos, nos da pena y lloramos en realidad cuando sabemos que en lugares se está aplicando un aborto a destajo, ¿no? Lloramos por eso, cuando niños están siendo muertos ahí en el vientre, despedazados en el vientre de sus madres. Nos falta compasión. Yo le voy a decir que me falta compasión. Cuando yo vi la noticia que se aprobó en Nueva York, el aborto hasta los 9 meses de gestación, yo no lloré por eso. Solo me dio pena. No fue suficiente eso. No tuve compasión. No lloré por el dolor de cada uno de esos niños. No fui capaz. Nuestros corazones están cada día más duros, ¿no? Pero por cosas sin importancia somos sumamente sensibles. Tenemos una coraza por fuera. No tenemos ninguna coraza por fuera y un corazón endurecido por dentro. Cuando debe ser al revés. Debemos tener un corazón blando y una coraza por fuera, en que las cosas sin importancia son eso, son cosas sin importancia. Pero la vida de cada uno importa, y la compasión es un llamado del Señor para cada uno de nosotros. ¿Qué tipo de personas somos? ¿Qué tipo de personas soy? Aumenta la compasión en nuestro corazón. Tenemos la misma compasión por nuestra esposa, por nuestra mamá, papá, cuando están enfermos, que incluso por ese bebé que está por nacer. Tengo esa misma compasión por mi mamá, por mi papá, por mi esposa. Cuando veo a alguien que en verdad no tiene que comer. Tenemos esa compasión por nuestra familia, al mismo nivel como tenemos la compasión por aquellos países que están en guerra. Queridos, no nos alcanza la compasión ni para orar por nuestros hermanos que son perseguidos. ¿Qué clase de corazón tenemos? El Señor murió para darnos un corazón de carne, un corazón nuevo y poner un nuevo espíritu dentro de nosotros. Volvamos a ello. Reconozcamos eso. Reconozcamos esa falta, esa carencia. Y volvamos a ser perseguidores de la misericordia. No solo busquemos la misericordia del Señor para que nos perdone. Esa misericordia de Dios debe hacernos tener misericordia con los demás también. Así funciona. Que así funcione, ojalá, nuestro corazón. Que el Señor nos ayude a perseverar en esto. ¿Sí? A tener un corazón compasivo, en vez de tener un corazón que se autojustifica, ¿no?